El libro del Levítico. La introducción. El libro contiene una serie de ritos cuya razón puede resultar extraña al lector si no es que difícil de entender. Por eso aquí explicaremos cuál es la razón de que tales ritos hayan existido. La idea del libro es que vivir en la presencia de Dios requiere santidad en todos los aspectos de la vida. El trasfondo. La presencia de Dios enseña que el pecado y la impureza son asuntos serios para Dios. A través del tabernáculo Dios está presente entre su pueblo, pero el pecado humano es una barrera entre el pueblo y Dios. Por eso, en su gracia, Dios provee un medio de limpieza constante para poder vivir ante Él. En otras palabras, el libro enseña que el pecado y la impureza son asuntos serios para Dios. El libro se divide en 8 partes casi simétricas. 2 de ellas son rituales, capítulos 1 al 7 y 23 al 25. 2 de ellas se refieren al sacerdocio, capítulos 8 al 10 y 21 al 22. 2 de ellas se refieren a la pureza, capítulos 11 al 15 y 18 al 20. Justo a la mitad del libro se halla el día de expiación, capítulos 16 y 17. El libro termina con un llamado a la obediencia en capítulos 26 al 27. Veamos cómo se desarrolla el argumento del libro de Levítico. Empecemos con capítulos 1 al 7. Dios provee las ofrendas de animales como medio para perdonar el pecado y también las ofrendas de granos para agradecer el favor de Dios. El enfoque es ritual. El oferente ponía las manos sobre la cabeza del animal sacrificado y de esa manera, al identificarse con los dolores de muerte del animal, aprendía de la gravedad del pecado para Dios. Corre en paralelo ritual la sección 23 al 25, en donde Dios ordena 7 fiestas a Israel para recordarle la redención, la salida de Egipto, la liberación de la esclavitud, la entrega de la ley, la convocatoria de Dios al pueblo para marchar hacia la tierra de promesa, la purificación y la presencia de Dios entre su pueblo. Así que el enfoque es ritual. Luego tenemos las secciones que se enfocan en el sacerdocio. En los capítulos 8 al 10, Moisés ordena de los hijos de Aarón sacerdotes para realizar la obra encomendada a los sacerdotes. Sin embargo, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, se inventaron ritos propios y violaron la santidad de su oficio, por lo cual murieron. Lo cual enseña que los sacerdotes no tienen un trato especial cuando se trata del pecado. En capítulos 21 al 22, Dios demanda a los sacerdotes el más alto nivel de integridad ritual y personal, porque representan al pueblo ante Dios. De modo que estas secciones se enfocan en el sacerdocio. Veamos ahora las 2 secciones que se refieren a la pureza. En los capítulos 11 al 15 se nos explica que la impureza ritual no es pecado y es temporal. Se refiere a fluidos corporales, alimentos impuros, ciertos animales, etc. El propósito es enseñarnos que la santidad afecta todo aspecto de la vida humana. En la sección 18 al 20, la pureza moral también incluye cuidar a los pobres, la integridad sexual y observar las leyes humanitarias para mostrar que Israel es moralmente diferente a las otras naciones. Al centro del libro, hemos dicho, tenemos los capítulos 16 al 17. Se refiere al día de expiación. En ese día se sacrificaban 2 animales. Uno moría por los pecados de Israel y el otro se enviaba al desierto para simbolizar que se quitaba el pecado de la tierra y del ambiente de Israel. Los dioses exigían sacrificios humanos. Dios no exige tal cosa, pero la muerte y separación de estos animales enseña al pueblo que el pecado mata y separa a Dios de los hombres y que se requiere limpiar del pecado aún el ambiente. La última sección son los capítulos 26 al 27. En ellos Dios llama al pueblo a ser fiel al pacto. Él promete su presencia entre su pueblo, cuyos ritos didácticos son toda la razón de ser de este libro. Dios les advierte que la obediencia trae paz y abundancia en la tierra. La desobediencia y la idolatría traerán guerra, hambre y exilio o expulsión de la tierra. El autor nos ha dicho que vivir en la presencia de Dios requiere santidad en todos los aspectos de la vida. Y ese es el mensaje del libro de Levítico.